Muy bienvenidos, bienvenidas a todos y todas a este tercer conversatorio de la Cátedra de Teología y Medio Ambiente de 2024, en ya la quinta temporada de conversatorios por Facebook de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile. En la Cátedra de Teología y Medio Ambiente hemos decidido de concentrarnos este año, como que ya saben probablemente, en reflexiones bíblicas desde una perspectiva ecológica y ecuménica. Por eso invitamos a una persona de tradición evangélica y una persona de tradición católica para poder hacer un diálogo desde diferentes enfoques y perspectivas. Esta tarde hablaremos sobre un fragmento de la carta a los Romanos de Pablo y sobre el libro del Apocalipsis desde una perspectiva ecológica. Romanos 8, 18 a 27 es un texto muy conocido y usado en las iglesias como un texto específicamente ecológico. Y la misma palabra Apocalipsis resuena mucho en el contexto de la crisis ambiental. Una reflexión ecológica entonces sobre estos pasajes de la Biblia es por eso muy relevante y puede ayudar a tener una Biblia a mano durante esta hora. Les recordamos que pueden poner sus preguntas en el chat del Facebook y que los vamos respondiendo, viendo si nos queda tiempo al final de este conversatorio. Para esta lectura bíblica invitamos a dos teólogos muy especiales de Argentina con gran experiencia en los temas que nos convocan. Primero saludamos y presentamos a Graciela Divo. Graciela Divo es religiosa dominica de las Hermanas Dominicas del Santísimo Nombre de Jesús. Hizo su doctorado en Teología Bíblica en la Universidad Pontificio Comillas en España. Tiene una licenciatura en Teología con especialidad en Sagradas Escrituras en la UCA en Argentina. Es docente de Sagradas Escrituras en el Profesorado de Ciencias Sagradas, docente y coordinadora de la Escuela de Bibliodrama del Instituto Miguel Raspanti de la Diócesis de Morón en Argentina. Es miembro de la Asociación Bíblica Argentina y colabora con la revista de interpretación bíblica latinoamericana RIBLA. Y es parte del programa de estudios, investigaciones y publicaciones Teologando. Sus áreas de investigación son experiencias religiosas extraordinarias en los orígenes, en las comunidades de origen cristiana, bibliodrama, hermenéutica bíblica ecofeminista. Muy bienvenida acá, Graciela. Y segundo, saludamos a Pablo Ferrer. Pablo nació en Mendoza, actualmente vive en Buenos Aires, pertenece a la Iglesia Evangélica Metodista de Argentina. Hizo su doctorado en teología en el Instituto Universitario ICEDET, con especialización en Biblia en Nuevo Testamento. Es profesor de Biblia y su perspectiva es el estudio bíblico teniendo en cuenta los contextos sociopolíticos en los cuales se escribió un texto, así como el contexto en el cual dicho texto es leído. Escribió varios artículos en revistas y 2 libros. Actualmente se desempeña como profesor de Nuevo Testamento en varios institutos de enseñanza religiosa, tanto católicos como protestantes. También participa de la lectura bíblica con comunidades COM, un pueblo originario del norte de Argentina. Pablo también es actor y desarrolla esta actividad en el teatro independiente. Muy bienvenido, Pablo. Ambos nuestros invitados de hoy, como han escuchado, han trabajado textos bíblicos desde el bibliodrama y el teatro, lo que seguramente trae perspectivas muy interesantes a esta conversación de unos textos bien dramáticos. Pero antes de entrar a full en Romanos 8 y Apocalipsis, comienzo con una pregunta más general para ustedes. ¿Cómo ven ustedes la relación entre el Nuevo Testamento, específicamente las cartas y Apocalipsis en este conversatorio, y nuestro contexto ecológico? ¿Qué significa mirar estos textos desde una perspectiva ecológica? Graciela, ¿quieres iniciar? Muchas gracias, Ariane, buenas tardes.
Creo que me gustaría empezar diciendo lo que no podemos encontrar, ¿no? Que no debemos buscar, ¿no? Hoy hay mucho interés, mucha efervescencia en los estudios bíblicos por encontrar, ¿no? Las raíces bíblicas de algo que hoy es tan acuciante. Pero una de las primeras cosas que encontramos es que no existe el mismo vocabulario que tenemos hoy, no existe medio ambiente, no existe naturaleza, salvo en algunos casos. O sea, tenemos que buscar cómo entrar en el lenguaje, en los contextos, ¿no? Pero de hecho la Biblia está plagada de imágenes de la naturaleza, ¿no? Desde el texto de creación hasta el Apocalipsis. Y no sé si Pablo coincidirá, pero no siempre se ve a la naturaleza, que es el concepto más afín, creación más específico, como algo físico y material. Son más bien alusiones figuradas, siempre al servicio de explicar o dar cuenta de procesos de fe o de la relación de Dios con la creación, con los seres humanos. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, hay muchísima riqueza y creo que nos está inspirando, ¿no? A encontrar fuerzas nuevas para hacer frente a esta crisis tan grande, ¿no? que nos afecta. Bueno, después cuando entremos ya en el texto de Pablo vamos a decir más cosas, ¿no? Muchas gracias. Pablo, ¿quieres también como comentar esa pregunta de cómo es leer esos textos desde una perspectiva ecológica? Sí, buenas tardes. Sí, voy por el camino de Graciela. Pensaba también esto de leer un texto desde la perspectiva ecológica nos ayuda a descentrar nuestra mirada enfocada solamente en los seres humanos y encontrar en el texto algo más que nosotros mismos, nosotras mismas. Encontrar tierra, encontrar aire, encontrar otras vidas no humanas, y eso a veces se hace difícil en los textos. Entonces estamos acostumbradas a encontrar solamente las acciones de varones, mujeres, niños, ancianos, ancianas, y no encontramos cómo ver redes que involucran a esos seres humanos con otras vidas en esos textos, que están, a veces es más difícil por nuestras tradiciones encontrarlos, ¿no? Y que también me parece lo ecológico nos ayuda a sentir y pensar un texto, es decir, a ver el olor del texto, a ver la textura del texto, a olerlo, a sentirlo, a tocarlo, a relacionarnos desde otros lados que no sea lo meramente ideal, ¿no? Bueno, un poquito por ahí. Muchas gracias. Sí, es interesante quizás lo que dices, que estamos tan acostumbrados a leer los textos de alguna otra forma, ¿no? Que hay una tradición también, una hermenéutica, unos lentes que ya tenemos desde hace mucho tiempo que quizás hace más difícil captar o ver estos olores o estas partes más materiales o de la vida alrededor de los otros seres en el texto. Uno de los textos que está bastante cargado en ese sentido es Apocalipsis, ¿no? Lo tomamos aquí como en totalidad, que es casi imposible porque es un libro riquísimo de muchos símbolos y entonces tomaría horas para verlo en su totalidad, pero lo tomamos así porque en mis clases y en lo que estamos acostumbrados de escuchar mucho en nuestras iglesias, es que se ve Apocalipsis como un libro que ahora está prediciendo lo que está pasando con la crisis ecológica, que es un libro que más o menos predice el fin del mundo y que entonces lo que ahí ahora ocurre es voluntad de Dios, de alguna forma debe ser así. ¿Cómo ves tú esa perspectiva? Bueno, creo que es una perspectiva que se empezó a profundizar mucho cuando el Apocalipsis entra en el canon en la época imperial de Constantino, es decir, cuando se oficializa, vamos a decir, por lo menos una parte importante del cristianismo. No todo el cristianismo se oficializó, obviamente, pero ahí el Apocalipsis entró a ser, se sugirió
entenderlo, ya su último lugar en el canon sugería, al ponerlo al final del canon, que hay que leerlo como el fin de todo. Y yo el Apocalipsis lo pondría, no sé, al lado de los evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Apocalipsis, porque habla de Jesús y otra forma de entender a Jesús. Pero digo, esta forma entonces sí llevó en la época imperial, sobre todo, a proponer que el fin es el fin de la tierra, como la conocemos, de la naturaleza, de los seres humanos y todo, es una idea de Dios. Y ya está estipulado, está escrito, ¿no? Está toda una idea de lo escrito, de lo que ya está escrito y que estamos siguiendo un guión que está escrito por Dios y no nos queda otra que seguirlo. Pero bueno, eso es seguir la propuesta imperial de Constantino, digamos, de Constantino para acá, ¿no? Entonces, desligarnos de nuestra participación en la creación, ¿no? Porque también hay otra lectura del Apocalipsis que dice, no, el Apocalipsis nos enseña que hay que cuidar, defender, proteger y salvar a la creación. Y nos desprendemos, ¿no? Nos salimos como si no fuéramos parte de la creación. Yo creo que en realidad el Apocalipsis nos invita a reinsertarnos en la creación, y no a pensar que es propuesta de Dios terminar con todo, ¿no? Creo que iría por ahí un poquito. Muy interesante, ya vamos entrando después en cómo entonces podemos leerlo de otra forma, ¿no? Muchas veces ha dicho también que Apocalipsis, en vez de hablar del fin del mundo, que es muy de la modernidad, ¿no? De un inicio y un fin, y ahí termina todo de alguna forma, de un fin de un tipo de mundo, ¿no? O una transición a otro tipo de tiempo en tiempo de crisis. Entonces ahí es muy interesante sí verlo desde la perspectiva también ecológica. Graciela, ¿quieres decir algo sobre eso todavía también o entramos en Romanos? Entramos en Romanos, dice. Muy bien. Entonces, yo pensé que sería bueno tal vez leer ese pequeño texto que ha sido es como el texto, al menos en mi experiencia, que se usa para decir, mira, Pablo habla de la ecología, ¿no? Es Romanos 18. ¿Lo leo yo o lo leas tú? Romanos 8, 22, que centramos ahí. El 18 hasta el 24 podrías leer, o hasta, bueno, hasta el 24. ¿Quieres leerlo mejor? Yo lo leo y después tú comentas. Perfecto. Ya, muy bien. Entonces, en la Reina Valera revisada dice, pues tengo por cierto, en Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Lo dejo hasta aquí, un texto que después podemos leer tal vez la última parte, pero ese texto, el gemir de la creación, ha sido como interpretado como un texto típicamente ecológico. ¿Cómo lo ves tú? Sí, la verdad que es un texto impresionante, ¿no? Cuando uno lo puede meterse bien adentro del tejido del texto. Y me gustaba mucho cómo Pablo presentaba cómo acercarnos a los textos de la Biblia sintiendo, oliendo, percibiendo, que no es la manera más común. Y también, ya relacionando con este texto, tratar de descubrir cómo son las relaciones
de Dios, de nosotros y con la creación. También voy a usar en forma indistinta el concepto de tierra, que es más contemporáneo, ¿no? La tierra como un organismo viviente, interconectado. Y yo creo que es un texto que apunta fuertemente a las relaciones de interconexión, ¿no? Y hay un trabajo muy lindo que hace Pablo desde la retórica, usando la personificación, ¿no? Acá la creación aparece actuando. Y esto es uno de los criterios que los que están ya más expertos en esto señalan como una necesidad de reconocer la agencia, la capacidad de actuar, la voz propia, ¿no? La resistencia, el grito. Y justamente esta creación entera, conjunta, en las traducciones busca la manera de mostrar esto, ¿no? Que es una cantidad de seres vivos donde justamente nos puede ayudar a corregir esto que decía Pablo, este antropocentrismo. No estamos así los seres humanos gimiendo de dolor por todo lo que nos pasa o por la crisis ecológica. Es decir, poder escuchar en el pensamiento de Pablo que toda la creación está gimiendo y viene gimiendo desde el principio hasta hoy, me parece que es una de las formas más interesantes de comprender o reactivar esto que los paradigmas racionalistas o patriarcales nos han influido de mirarnos separados, como seres separados, no tenemos nada que ver. Esto le pasa a la tierra, esto le pasa a las montañas o al mar, pero nosotros, bueno, sí, sufrimos, pero recuperar esta interconexión que Pablo con el tema del espíritu lo hace de tantas maneras, ¿no? Me parece que es un texto fuerte para recuperar esto, ¿no? La voz. Y además, porque este gemido, que después lo vamos a profundizar, creo, la creación no gime sola. Ella gime, nosotros gemimos y el espíritu gime. O sea, hay un trabajo conjunto, ¿no? En este gemir que ya le vamos a poner un nombre más concreto. Pero entonces, interconexión, interrelación, me parece fundamental para recuperar, ¿no? Sí, muy, muy interesante como ya ver todos los verbos que se van ahí conjugando de la creación como actor. Uno puede decir también, si vamos a Apocalipsis, que también hay algo así, ¿no? Pablo, creo que de que la creación está todo el tiempo actuando, todas las distintas partes en ese libro. Sí, seguro, seguro. Está, digamos, los cielos se enrollan, las montañas se mueven. En el Apocalipsis hay una creación viva, tiene vida. Y es una creación, en el capítulo 12 de Apocalipsis, por ejemplo, aparece el dragón que escupe un río, hace un río para tragar a una mujer, ¿no? Es decir, algo natural, digamos, algo de la creación, como es un río para provocar muerte. Y por el otro lado aparece otro río, ¿sí? Perdón, aparece la tierra que se abre y traga ese río. Es decir, hay toda una creación actuando de un lado y de otro también, ¿no? Porque a veces nosotros idealizamos a la creación y me parece que el Apocalipsis nos dice la creación está molesta, la creación le duele, gime, actúa también y se sacude muy fuerte con lo que, digamos, con esto que estamos haciendo, digamos, tiene vida y en Apocalipsis eso está muy presente. Sí. Súper. Yo después podemos profundizar un poco más porque, bueno, hay esa imagen del parto, ¿no? En ambos libros. Entonces, eso, pero primero quería, como que hemos dado un título a este conversatorio que tal vez extraña a las personas que lo escuchan ahora y que a mí me llamó mucho la atención también cuando hablamos previamente un poco sobre estos textos, de que de repente les llamó la atención que el contexto de estos textos es diferente a los contextos de los textos que hemos conversado en los conversatorios previos, anteriores, como de Génesis 1 y 2, si se recuerdan, y de Marcos 6, ¿no? Los evangelios.
estos son textos de otro contexto sociopolítico, han nacido en otros contextos. Entonces quizás pueden profundizar un poco en eso. Pablo, puedes iniciar con eso. Sí, lo que conversábamos con Graciela y contigo era esta cuestión de que tanto Apocalipsis como Pablo fueron textos escritos en contextos urbanos, en un imperio donde la urbanidad era central, ¿no? No es que no se hubieran creado ciudades antes, obviamente, pero crear una ciudad tenía que ver con una creación, en donde el creador es el ser humano y donde pareciera ser que es ahí donde se ve lo que es la humanidad. ¿Sí? Por lo menos en el contexto de la ideología imperial, ¿no? Estoy hablando de la ideología imperial. En esa creación, ciudad, se ve lo que el ser humano debe llegar a ser. Por lo tanto, en la rural hay deficiencias, hay falta, no se llega a ser humano. Interesantemente, en esa ciudad el ser humano y su creación dejaron de lado a otras especies compañeras, ¿no? Desde árboles, animales, pájaros, ríos, lo que fuera. Pareciera ser que el ser humano se entendió a sí mismo creador, dueño de esa ciudad y bueno. Y a mí me parece que entonces es muy difícil encontrar en los textos urbanos de la Biblia, tanto de Pablo como el Apocalipsis, una reflexión ecológica. Por eso corremos rápido a los evangelios, ¿no? Ya el de Lucas es un evangelio urbano. Cuando uno compara Lucas con los otros evangelios, ya vemos la urbanidad metida en Lucas, ¿no? Pero vamos a las cartas de Pablo y es muy difícil encontrar reflexión ecológica según la entendemos hoy, ¿no? Hay que hacer un ejercicio para entrar en lo ecológico, en esa creación de la humanidad que es la ciudad. Así que bueno, creo que nos llamó eso la atención, ¿no? Sí, es muy interesante, creo, porque eso también es muy parecido tal vez a lo que nos pasa hoy, ¿no? Que decimos muchas veces como que difícil sentirnos parte de los ecosistemas y todo cuando vivimos en las ciudades. Yo lo escucho de mucha gente que dice, sí, cuando estás en el campo todavía entiendes ese vínculo, pero en las ciudades de alguna forma brotan también todos los malos que hay, ¿no? De desigualdades, de dificultad de distribución, bueno. Pero Graciela, quizás también quieres complementar un poco lo que te surge con eso. Sí, justamente esto último que decís, en las ciudades donde se ve mucho más crudamente la desigualdad social, ¿no? Las relaciones profundamente asimétricas, las relaciones de poder, de dominación, pensando cómo el movimiento misionero primitivo y Pablo en medio de todo este movimiento que no es, ya sabemos, el iniciador, se encuentran con este desafío de llevar un evangelio nacido más en contextos rurales a un mundo ya instalado y más desarrollado en algún sentido. Por eso llama tanto la atención cómo Pablo toma en este texto una metáfora, sentido figurado tan fuerte, ¿no? Y lo piensa ya de una manera interconectada. Yo quería traer, quizá me adelanto porque lo pensaba para otro momento, pero todo el trabajo que hace Pablo con el unir, ¿no? De los verbos, otra partecita que es soon, junto con. Pablo está pensando todo el tiempo las cosas interconectadas. Si es crucificados con Cristo, es junto con Cristo. Si resucitamos junto con Él. Si estamos gimiendo, es junto con. O sea, y es llamativo porque en otros temas Pablo es tan dualista, ¿no? Se para. Tiene un pensamiento tan a veces contrastante, pero justamente acá hace una fuerza de interconexión grandísima que para este momento, y en una ciudad que tiende a desmembrar, a separar, donde los estratos más bajos están excluidos, donde la integración y el acceso a los bienes necesarios para la sobrevivencia es tan difícil. Claramente creo que Pablo no tiene en mente el problema medioambiental que tenemos nosotros, ¿no? Pero sí está padeciendo en su cuerpo, y lo ve en el cuerpo de sus hermanos y hermanas, cómo la desigualdad azota, somete, provoca dolor, desesperanza,
angustia, angustia por la sobrevivencia. Entonces creo que es un texto pensado para esa realidad, pero está detrás todo este, no quiero decir imaginario para no decirlo abstracto, pero este sentido fuerte de un Dios que crea todo, cuida todo y acompaña todo el tiempo, ¿no? Sí, y en ese sentido tal vez llama mucho la atención esa imagen del parto, ¿no? Eso de los dolores del parto, que es algo de la vida misma que surge en lo humano y en otros seres y en todo esto de gemir de dolores del parto. Muchas veces cuando se interpreta ese texto en lo ecológico, se asocia esos dolores con los desastres naturales o el dolor de la crisis misma, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, justamente, mira, también me dediqué un poquitito al vocabulario, viste que los biblistas necesitamos meternos mucho en eso para entender también, ¿no? ¿Qué está diciendo? Y justamente ese verbo del sufrir, o el padecer, en la Biblia está conectado a muchas otras fuentes, ¿no? La opresión, la angustia, el llanto, pero acá Pablo hace un trabajo muy interesante porque lo conecta con el parto, no es cualquier sufrimiento. Entonces, es verdad que cuando, como dice un autor, ¿no? Esto se ha convertido en el mantra de los ambientalistas, ¿no? Pero se lo usa cortado, la creación gime, y no siempre aparece la imagen del parto. Y yo me quedaba pensando, ¿por qué será, no? Y quizás porque pienso que en el imaginario patriarcal la simbología femenina no tiene mucho lugar. Y Pablo está haciendo acá, yo no sé, me imaginaba también releyendo textos de la sabiduría, donde la personificación femenina es posible para pensar la divinidad. Entonces, el dolor acá no viene desde afuera, no es un dolor que viene porque alguien está hiriendo, es un dolor que viene de adentro hacia afuera, como ocurre en el parto, lo cual es tan potente para pensar este gemido, gemido de dar a luz, ¿no? De pujar, de generar vida. O sea, el sentido que le da a este gemir es generador de vida, lo cual nos hace dar vuelta totalmente, ¿no? A veces yo me quedaba pensando, ¿no? Si al contemplar o cuando reflexionamos las cuestiones ecológicas, tenemos esto en cuenta, ¿no? Porque más bien estamos en el lamento, ¿no? Del desastre que es real, pero si abrimos los ojos a ver qué está haciendo la creación, la tierra por esto, el hecho mismo de que podemos pisar 1000 veces el césped y vuelve a crecer, una y otra y otra, y otra vez, no es tan fácil con cosas más complejas, ¿no? Porque acá ya vamos a las cuestiones del extractivismo, la depredación natural, o sea, acá la cosa se complejiza, pero yendo a esta imagen fuerte de Pablo es cómo acompañamos este parto, nos sentimos de parto, porque o estamos en una sala funeraria lamentándonos porque este planeta se puede extinguir por esta especie que aparece tardía en la evolución, pero que es tan desastrosa, o estamos en una sala de parto. Me parece que para pensar nuestras prácticas es fuerte, ¿no? Es potente este trabajo que hace Pablo acá. Muy, muy interesante, ¿no? Como de pensarnos como en el cuidado de la naturaleza o de los ecosistemas o hacernos parte de un territorio, pensarnos como comadrinas o de alguna forma ayudantes en un parto, ¿no? Eso es un cambio bastante de la imagen que normalmente tenemos. Lo mismo creo que bueno, la misma imagen de parto también aparece en Apocalipsis 12:2, ¿no? Con la mujer que está de parto y el hijo que después se rescate y la mujer que va al desierto, pero encuentra ahí refugio. Son también todas imágenes muy, muy fuertes. Que es muy diferente a esa idea de la salvación de nuestras almas que van a otra parte así. Tal vez puedes como dar tus ideas sobre eso. ¿Es un libro que solamente se trata de la salvación de los almas humanos o cómo lo ves tú en conexión, si ves una conexión con esta imagen del parto? Sí, seguro, estaba pensando ahí mientras hablaba Graciela y luego hablabas vos, esto que hay un parto también, y quienes cuidan a esa mujer también,
en el capítulo 12. En Apocalipsis hay 3 grandes figuras que son mujeres, ¿no? Pero, digamos, enfocándonos ahora en la figura madre, que para algunos es un pueblo también, el que da a parir, ¿no? Y ahí está la misma creación que la cuida, y está este dragón que no quiero interpretar que es el dragón, porque es una costumbre muy nuestra, ¿no? Querer interpretar y sacar todo, sino es un dragón. Y intenta comer a su hijo, ¿sí? Pero por otro lado hay otra creación que lo cuida, y la cuida a la mujer, ¿no? La alimenta sobre todo y la protege. Es un texto cómico este. Es un texto que yo lo leo y me mato de la risa, porque creo que eso era lo que provocaba, ¿no? Era una mujer en una total debilidad, pariendo, un dragón enorme, lo describe enorme, listo para comerse al hijo, y el pobre dragón no se puede comer al hijo, no le sale bien. Entonces lo ridiculiza. Después se quiere comer a la mujer y no lo puede comer. Lo va ridiculizando, ¿no? También esta cuestión de esto que decía Graciela, no es alimentar la fe y la esperanza que tenemos en que no estamos perdidos ante el dragón, ¿no? Digamos, creo que Apocalipsis 12 lo cuenta en forma graciosa, ridiculizando al pobre dragón que no puede comerse a un niño recién nacido, ¿no? A pesar de que es tan tremendamente grande. Es muy, muy interesante de verlo así, porque ya van apareciendo, ¿no? Los lados más esperanzadores de estos textos, ¿no? La manera en que tratan de hacernos tal vez más resilientes, más fuertes frente a un desastre también ahora que parece tan inabarcable, tan enorme. Y no sé si eso tiene que ver con esa frase en Romanos 8 que habla de que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación quiere la manifestación de los hijos de Dios. Y después habla de la liberación de la esclavitud, de la corrupción. ¿Cómo interpretas tú, Graciela, esa manifestación? Siento que me parece un texto difícil en el sentido de cómo traerlo lo más llano posible a hoy, porque muchas veces corremos el riesgo de caer en abstracciones teológicas, ¿no? Y yo digo, tomando un poco el ejemplo que da Pablo para hilar, ¿no? Es decir, el pueblo que cuida a la mujer y la lleva al desierto y la protege y la alimenta es la manifestación de los hijos de Dios, porque ser hijos del Dios de la vida, me parece que hay que hacerlo bien llano, ¿no? Y hoy todo el tiempo me daba vueltas, acá en nuestro país está emergiendo un proyecto minero tremendo en la provincia de Río Negro, que claro, es la esperanza del progreso para esos pueblos postergados, pero ¿cuál es el costo, la hipoteca? Y yo digo, ¿quiénes son la manifestación de los hijos de Dios? Por ejemplo, los ambientalistas, que son amenazantes. Los ambientalistas, no tienen nada que ver con nosotros, perjudican, molestan, o los pueblos mapuches. Entonces, también para sacarlo un poco de nuestro contexto exclusivamente creyente, ¿no? ¿Dónde se manifiestan los hijos del Dios de la vida, ¿no? ¿Qué podemos hacer para cuidar junto con ellos? Es una cosa que por lo menos a mí me interpela muchísimo. Y creo que lo volvería a unir con esta otra, en 8-9, ¿no? Que creo que está ahí esta relación tan fuerte, es decir, vivir en el espíritu, que es difícil traducirlo al español, es en pneumati, ¿no? En la esfera de Dios, en la esfera de la vida, en la esfera de la justicia, pero no estamos solos porque Dios mora en cada uno y en toda la creación. O sea, si pudiéramos recuperar esa espiritualidad concreta, ¿no? Que nos potencie, ¿no? Para hacer, bueno, yo llego hasta ahí porque creo que no quisiera pensarlo, viste, esta resurrección más allá al final de los tiempos. No, aquí, ahora, ¿cómo hoy podemos hacer esa manifestación que le ponga fin a la corrupción, ¿no? Fin a la injusticia, concreto en lo ecológico, ¿no? No sé, a ver si a ustedes se les ocurre algo más.
Me encantaría escucharlos. Muy, muy interesante, Graciela. Yo también estaba pensando, ¿no? De lo que tiene que manifestarnos en nosotros, vinculándolo a Jesús, por supuesto, de que de alguna forma es ese ejemplo de un ser humano como Dios lo ha querido, ¿no? De que somos, ¿no? En su manifestación de Hijo de Dios es Jesús, que es como la gran manifestación de Hijo de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ser más de esa forma para poder enfrentar los retos de hoy y de entonces también? Yo quería ir un poquito también, bueno, Pablo, quizás también quieres decir algo sobre eso todavía, sobre la manifestación, y después quizá ver un poco estos retos. También lo hablamos anteriormente. Hay mucho desastre también en Apocalipsis, o se muestra, se revela, ¿no? Mucho Apocalipsis significa no fin del mundo, pero significa, o desastre, significa revelación o quitar el velo, ¿no? Entonces, ¿qué se revela de esos retos de la civilización en este texto o cómo lo conectas tal vez a los retos que tenemos hoy en día para poder no manifestarnos como hijos de Dios? Sí, me parece que el Apocalipsis es un texto que descubre las bestias, las descubre, las bestias que se han popularizado y que se han mitificado, ¿no? En el capítulo 13 de Apocalipsis, la gente sigue asombrada a la bestia, la sigue, la adora, ¿no? Y se convierte en seguidor y seguidora de la bestia. Y lo que Apocalipsis va a decir es una bestia. Y lo que propone es una bestialidad, ¿no? Hoy lo decimos capitalismo verde, ¿no es cierto? Ese supuesto parche que es más de lo mismo, ¿no? Y una de las cosas que revela, me parece, es algo que también en el Imperio Romano era muy fuerte, que tenía que ver con lo tecnológico. Y lo tecnológico como una extensión del cuerpo humano que mejora a este cuerpo humano que Dios hizo mal. Lo hizo mal, lo hizo incompleto, lo hizo inútil. Entonces lo tecnológico viene a ayudar a que ese cuerpo humano sea mejor. Y por supuesto que el que hace mejor el cuerpo humano es el mismo ser humano, que es más que Dios, que estoy siendo irónico, ¿no? Para seguir en el camino apocalíptico. Entonces en el Apocalipsis estas bestias crean imágenes que hablan, crean imágenes que hacen caer fuego del cielo, tienen todas unas tecnologías que hacen que la gente quede fascinada. Y esas tecnologías ayudan a que puedan comprar y vender mejor, es decir, que ese mercado que había pueda funcionar. Esas tecnologías también nos muestran una ciudad Babilonia, hecha en una mujer también, que nos empieza a describir todo lo que se comercializa, todos los productos, y todos esos productos necesitan tecnología para ser extraídos, es decir, un extractivismo había impresionante. Eso el Imperio Romano, vamos empatando con el Imperio Romano, ¿sí? Y eso lo va descubriendo también. Va descubriendo que todo eso es una salud bestial, porque la bestia, interesantemente, en el capítulo 13, tiene la facultad de autocurarse, de autosanarse, y aparece la palabra de salud, ¿no? Se cura. Y la gente la ve que se cura y sigue. Entonces, yo decía, eso es una salud, pero es una salud bestial que nos termina destruyendo. Existe una salud hermosa y una salud bestial. El Apocalipsis trabaja con esos dos conceptos, ¿no? Y esto de lo tecnológico apoya, como creación humana, la destrucción de la creación, ¿no? Y lo tecnológico, bueno, hoy creo que también una de las cosas que hace lo tecnológico es hacernos creer que nos puede ayudar, que nos puede salvar, ¿no? De esto, ¿sí? Bueno, creo que camina por ahí la revelación, ¿no? El descubrir del Apocalipsis.
Sí, muy, muy interesante, porque ahí hay conexiones. Yo también he trabajado los textos de Apocalipsis y lo muestras a las personas que viven ahora con problemas, como dijo Graciela, de la minería ilegal o minería a gran escala, todo eso de ajenjo y contaminantes y grandes azufre y todo eso lo viven, como lo saben de los relaves y lo... Entonces es interesante a veces como contrastar ese texto con nuestros tiempos y esa creencia o casi idolátrica de que con la geoingeniería, con las grandes tecnologías que nos han llevado a donde estamos, podemos salvarnos. De alguna forma nos vamos a salvar porque nosotros podemos, ¿no? Es interesante porque hasta en nuestras iglesias a veces escuchas eso de que, bueno, Dios nos ha dado ese poder, entonces de alguna forma nos salvaremos. Pero lo que tú dices es justamente lo contrario, ¿no? De que quizás necesitamos ir a otro estilo de vida o otro testimonio a partir de estos textos. Ustedes que ambos están trabajando con... Oh, y quiero recordar a la gente que está escuchando y mirando, si tienen alguna pregunta, haznos la pregunta en Facebook y vamos a tomar unos tiempitos al final para verlo. Ya tenemos un saludo desde Centroamérica. Qué gusto verles, escucharles, aprender con ustedes. Tan necesario seguirnos tejiendo en estos y tantos asuntos, escribe esta persona. Muchas gracias. Ahora quería entonces ver, ustedes hacen bibliodrama, teatro, con estos textos, ¿qué harían? ¿O cómo podemos trabajar el testimonio de vivir el seguimiento de Jesús desde estos textos? ¿O qué les surge con eso? Graciela, ¿quieres arrancar? Bueno, la verdad que todavía no lo he explorado en bibliodrama. Textos como estos, siempre busco textos más bibliodramáticos donde haya personajes, relatos, pero sería muy interesante. Yo digo, ¿qué haría yo? Yo creo que una de las virtualidades y potencias que tiene el bibliodrama es que leemos desde el cuerpo, ¿no? Desde lo racional, ¿no? Entonces me imaginaba invitar a hacer esculturas vivas, por ejemplo, evocar situaciones de parto figurado, ¿no? Porque, bueno, yo no he vivido un parto, Pablo tampoco, no sé vos, quizás las que son madres que han parido podrían ayudar a decirnos qué siente el cuerpo, ¿no? Porque creo que si pudiéramos hacer alguna aproximación de qué le pasa a un cuerpo que da luz, y pudiéramos pensarlo a nivel social, a nivel comunidades, ¿cómo sería eso, no? Una escultura grupal, con movimiento, con sonidos, no con palabras, ¿no? Porque es ahí donde el cuerpo se manifiesta con una creatividad y asombrosa profundidad, ¿no? Entonces, haría eso, ponerle el cuerpo a situaciones de parto, incluso los que no saben qué hacer, porque hay gente que queda paralizada, yo no sabría, no sé si podría, pero bueno, me parece que habría que explorar un poco esa corporalmente, que es vivir una situación de gemidos de parto con generación de vida. Bueno, obvio, ¿no? No sé, hasta ahí, por ahí. Quizá Apocalipsis tiene más, comparado con este texto de Pablo, muchísimo más recursos dramáticos, ¿no? Ya con lo que decías del dragón, me encantó escuchar esa dimensión de chiste, ¿no? De ridiculización, que es tan necesaria, ¿no? Para alivianar las cargas, porque acá Pablo se pone más dramático, ¿no? Es decir, nada nos separará del amor de Cristo, o sea, frente a todo ese dolor, angustia, persecución, hambre, lo que sea, esa confianza profunda de que Dios mora en nosotros, nosotros en Él. Pero me parece que Apocalipsis tendría mucho más posibilidades para el bibliodrama, ¿no? O no sé, el teatro. Sí, sí. Bueno, yo creo que es un guión, ¿no? Es el guión de Juan viendo las escenas que van sucediendo y Juan es muy expresivo en eso, ¿no? Hay veces que se tira al suelo a llorar, entonces ve que nadie agarra el libro, que no hay nadie y se pone a llorar. Entonces se acerca a alguien y le dice, no llores. Entonces ya el mismo libro de Apocalipsis
es un guión dramático en cuanto a escenográfico, ¿no? Y yo siempre pensé en Apocalipsis 1:3, dice, bienaventurado el que lee y bienaventurados los que escuchan, como poniendo un poquito el contexto en que ese libro de Apocalipsis se leía o se compartía. Y decía, ¿cómo sería leer esos textos con la gente ahí misma, ¿no? Decía, lo leían, no era algo oculto, no era para estudiar, sino que se leía, se compartía, se gritaba, se bailaba cuando había las canciones, se aplaudiría, se reiría, se lloraría seguramente. Entonces, me parece que ya el mismo contexto de producción del Apocalipsis es ese escenográfico, ¿no? Y a mí siempre me gustó mucho leerlo desde ahí también, desde qué produce ese dragón, desde qué produce, o sea, nosotros intentamos siempre traducirlo. El dragón, no sé, la bestia es Nerón. Esto es esto, ya está, listo, ya entendí el Apocalipsis. Y no vivirlo. Entonces lo primero es vivirlo. ¿Qué te está produciendo que ese dragón se quiera comer a la mujer? Y vos gritás, corre, 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 que te va a comer. No, no, no. Oh, y se fue, ¿no? Van pasando ahí situaciones que al mismo, me acuerdo cuando el veedor Juan, se tira a los pies del ángel para adorarlo, qué sé yo, y el ángel le dice, no, yo soy como vos, a Jesús hay que adorar. Entonces me lo imagino levantándole y diciendo, no entendiste toda la obra que estuvimos viendo, diciendo, no, acordate, hay una participación del veedor, ¿sí? de Juan el profeta, en las escenas. Entonces rescatar eso y meternos en la piel de Juan y acompañarlo a Juan, levantarlo, consolarlo, bueno, acompañarlo ahí en ese acto, en esos actos dramáticos. Qué bello, ¿no? Sí, y uno, yo creo que también muchas veces nos espantamos por el Apocalipsis con esta idea que se trata de algo oscuro que va a venir y que no entendemos y todo esto. Mientras si uno lo toma así desde una perspectiva teatral, dramática, puedes como verte también o ver qué hacen estas imágenes, porque como dije, muchas veces tocan a los miedos más profundos que tenemos y también las esperanzas más profundas que tenemos, que no todo termina ahí, ¿no? Entonces, quizás para ir terminando, podemos tomar esa última parte de Romanos 8, desde el 24, entonces, habló de los gemidos y que nosotros también esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo y después porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Un texto de esperanza que no se ve, pero que con los gemidos está conectado con estos gemidos mismos. ¿Qué dirías sobre eso? Mira, yo quisiera seguir la línea que ha planteado Pablo con el tema de los gemidos de parto, ¿no? Me parece que es una imagen fuerte, corporal, que la podemos percibir en todo sentido, ¿no? Porque digo, bueno, esperar lo que no se ve. Y aun cuando hoy tenemos las ecografías tridimensionales que hasta nos muestran al más mínimo gesto y detalle del bebé que se está formando, no sabemos. El parto siempre es una expectativa hasta el último momento, a ver qué pasa realmente, que todo salga bien, que la criatura nazca. Me parece que esta imagen
de una creación que tiene agencia, ¿no? Que actúa, que gime, pero sabe esperar los 9 meses, los 9 meses simbólicos, la gestación de la nueva vida. Me parece que eso es algo muy concreto para pensar la espiritualidad en esperanza de lo que no se ve. Yo digo, bueno, a veces cuando estamos embarcados en proyectos que son bastante utópicos, ¿no? Que nos mantienen en tensión, que no sabemos hasta último momento, y cuando ocurren, ¿no? Podemos hacer ese descanso, esa alegría, sostenidos por eso que no se ve, pero que sí lo estamos imaginando, ¿no? Pensaba, no, la ecografía nos ayuda a imaginar cómo va a ser el niño, pero hasta que no lo tenemos en brazos y no puede sentir su piel, o sea, me parece que esta imagen de la espera que aguarda con certeza que va a haber una nueva vida, Pablo no lo desarrolla, ¿no? Pero pienso que está en el fondo de esta metáfora, pero lo dice a su modo, ¿no? Nada puede separarnos del amor de Dios, pase lo que pase, esa confianza profunda, porque Dios habita en nosotros y nosotros en Él. Me parece que esa podría ser una manera de interpretarlo, ¿no? No, seguramente no la única. Sí, pero muy, a mí también, sí. Hay que pensar que la creación tiene esperanza, ¿no? Casi que no nos entra. No terminamos de aprender, porque la esperanza es nuestra, es de los humanos, pero con las cosas, los descubrimientos nuevos que gracias a la tecnología que podemos ver, las ayudas entre las especies, ¿no? Cómo se solidarizan, se ayudan. Hay siempre una pulsión de vida en todo. Nosotros nos encargamos de matar hasta el mosquito que nos molesta, ¿no? Pero no tenemos esa relación esa interrelación profunda con todo lo creado. Bueno, no sé, me parecía eso también, ¿no? Cómo cultivar esa sensibilidad y esa conexión con todo y con todos. Sí, veo esa idea de la interconexión, y también lo que a mí me surgió con la idea del parto, habiendo vivido 2, es como el dejar el control, ¿no? En el momento de que vives un parto no tienes, ya no, como tu cuerpo hace. Esa idea de que nosotros controlamos todo, cómo podemos cuidar la vida, pero también cómo lo vamos a encauzar todo, esa cosa tecnologizante casi, en partos naturales al menos, se suelta, se tiene que confiar de que, y hay un riesgo también siempre, como que hay, es como de arriesgarte a dejar el control, que me parece muy interesante si se hace algo, un bibliodrama ahí, que pasa ahí, ¿no? Con las experiencias que las mujeres, sobre todo, también hemos tenido con eso. Pablo, el Apocalipsis al final lo podemos dejar como un texto esperanzador, si se lea de esta forma. Sí, seguro. Termina con un texto de esperanza. Al ser un texto urbano, escrito en ciudad, y no puede menos que su utopía sea una ciudad. Digamos, si había utopías de un nuevo Edén, de una vuelta al Edén, el Apocalipsis lo que hace es volver a la ciudad poniendo al Edén adentro, ¿no? Vuelve a poner el arbolito del Edén adentro de la ciudad. Y va a contrastar entonces la ciudad de Apocalipsis 18, esa ciudad que mercantiliza absolutamente todo, ¿sí? Y que con la tecnología lo extrae de la madre tierra, hasta la vida humana también, la mercantiliza y la vende, y la compra y la vende. Esa es una forma de ser ciudad, la Gran Babilonia, y la otra forma es la que aparece en el capítulo 21, la propuesta de la nueva Jerusalén que baja, ¿sí? Y en esa nueva ciudad aparecen cosas bien interesantes. Aparece el Edén metido, digamos, o que sale del trono un río que produce alimento y medicina los 12 días para todos. Y eso me parece que ya es algo que tiene que ver, o sea, yo creo que el tema de la salud y la ecología, para mí por lo menos, es algo que va totalmente unido, ¿no? Si hablamos de ecología tenemos que hablar de salud, y si hablamos de salud tenemos que hablar de lo ecológico. Una sin la otra sería la parte bestial,
¿no? Si no unimos las dos cosas. Sería la salud bestial, quiero decir, ¿no? Y en Apocalipsis esta nueva ciudad entonces propone alimentos para todos, remedios para todos, ¿sí? Que se sacan de los árboles, uno va al río, un río que pasa por la ciudad. Digo, ¿en cuántas de nuestras ciudades hoy nos podemos bañar en ríos? Entonces, ya ahí uno dice, wow, un río en una ciudad, qué bueno. Y después la riqueza, ¿sí? De las perlas, el oro, todo eso, están a disposición de todos, porque las calles de la ciudad son de oro, los bancos son de perlas, entonces es para que se disfrute entre todos, ¿no? Yo me acuerdo una vez leyendo con unos chicos este texto, unos chicos muy humildes, cuando leíamos que las calles eran de oro y los bancos eran de oro, uno le dice al otro, uy, yo me lo afano, me lo robo. Y el otro le dice, ¿no te das cuenta que lo vamos a tener todo, que no va a hacer falta? Ah, dice, tenés razón. Entonces, ese cambio de decir, hay un cambio total de relación con lo lindo, con lo hermoso, con la belleza dentro de la ciudad también, ¿no? Así que creo que Apocalipsis termina con esa esperanza, de decir, disfrutemos, ¿sí? Porque termina con un texto de disfrutar, me parece, y dentro de la ciudad. Así que me parece que esa es la invitación final del Apocalipsis, después que recorrió varias ciudades, ¿no? Comienza con las cartas a las 7 iglesias que son ciudades importantes, o sea que empieza con ciudades, los 7 sellos se abren en ciudades, es decir, lo urbano está, bueno, es donde vivía y era la creación humana lo que había que repensar, ¿no? Qué bello imagen al final, el huerto de Edén puesto adentro de una ciudad, ¿no? Ahí se juntan las civilizaciones que han surgido en la humanidad como en esa visión que creo que nos faltan tanto, ¿no? Las visiones de qué queremos en vez de cómo estar todo el tiempo hablando de qué mal estamos, de ver qué tipo de sociedad podríamos crear para que vivimos con más salud, con más respeto a los otros seres, con más teniendo el espíritu adentro. Yo puse por eso el árbol de la vida como collar, no se ve muy bien, porque el árbol de la vida que tiene hojas de la sanación para todas las naciones, me encanta esa imagen al final del Apocalipsis. Graciela, ¿quieres dar una última? Tenemos 2 minutos todavía. Una última palabra para cerrar. Más que aportar es agradecer este momento que realmente a mí me estimula muchísimo, me dan ganas de volver al Apocalipsis y mirarlo así como Pablo nos propone, de manera diferente como muchas veces estamos acostumbrados, y de seguir confiando en que en nosotros está la fuerza, toda la fuerza que necesitamos para dar a luz una nueva creación, aquí y ahora, ¿no? Cada día. Pero bueno, eso hay que ponerle... Cuando vos decías soltar en el parto, pero hay que pujar, ¿no? Tienen que pujar y la criatura tiene que luchar. O sea, me quedo con esta imagen de Pablo. La creación gime, nosotros gemimos y pujamos, y ahí está el espíritu, adentro, afuera, en todos lados, empujando, ¿no? Así que eso es una gran confianza para seguir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Graciela y Pablo, por este momento. Esto es el último conversatorio de este año que vamos a hacer sobre Biblia, pero seguramente estos conversatorios dan para mucho más profundización, para conectar esos textos bíblicos desde una perspectiva ecológica con el contexto que estamos viviendo y donde necesitamos, como dijimos ya antes, tanto visiones de un nuevo mundo posible. Muchas gracias. Vamos a estar de nuevo acá en otros momentos con conversatorios sobre otros temas que vamos a, por supuesto, tener en los anuncios en Facebook y en las redes, entonces que estén atentos para todo lo que vamos a conversar todavía este año en la comunidad teológica evangélica. Una buena tarde para todos y nuevamente muchas gracias a nuestros invitados.